Damos un aplauso a Dios, hermanitos. Puede tomar su lugar. Vamos en esta noche. Gracias, hermano. Estudiar las escrituras, hermanos. Parece que hoy ganó la batalla en algunos corazones el partido. Yo no sabía que había partido y ahorita me dice un hermano: uy, hoy hay partido, vamos a ver qué pasa. Y yo tuve mucha fe y le dije: no va a pasar nada. Pero veo que sí, algunos perdieron la batalla frente a este partido, prejuzgando un poquito, ¿verdad? Porque algunos no pudieron venir quizás por algunas otras circunstancias, pero quizás algunos sí se dejaron vencer por el deseo de ver este tremendo partidazo que iba a haber hoy, ¿verdad? Más con esta Cele que está jugando tan bien. Vamos a tema que es un tema, hermanos, por el cual yo he orado para que sea un tema visto desde la perspectiva del amor, ¿sí? Y le pedí tanto a Dios que me ayudara a transmitir este mensaje sin caer en el juicio, sin caer como en meter miedo, porque entonces Dios es bravucón y Dios no, sino que fuera como desde el término del amor, ¿sí? Aunque es una palabra de exhortación, que sea una palabra recibida del amor de Dios, porque Dios realmente pues exhorta o castiga a quien ama. Vamos a abrir la Biblia un momentico en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a usar pantalla y Biblia también. Hoy no vamos a poner los versículos, sino que vamos a usar algunos en la pantalla y otros en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Cuando usted lo tenga, por favor me dice que lo tiene. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Mire lo que Dios dice a la iglesia de la Odisea, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice: yo reprendo y castigo a quien amo. No, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hemos estudiado un poquito que la palabra reprender tiene que ver con un llamado de atención verbal. Sí, como cuando un padre le dice a su hijo: hey, suelte eso. Sí, entonces el padre no le pegó un chanclazo, no le pegó un fajazo, no le dijo: te castigo con el teléfono, te castigo con el play. No, primero le dijo: hey, suelte eso. Y el niño o el muchacho vuelve a ver. Entonces tiene dos opciones: soltar lo que tiene en la mano o retar al padre. Si nosotros cada vez que violentamos un mandato de Dios, estamos retando al Padre. Sí, el próximo domingo vamos a ver muy bien eso también con Salomón. Estamos retando al Padre. Entonces el niño se queda viendo y puede hacer que aparezca la mamá en acción y le diga: Luisito, ahí está Luisito, suelte eso. Otro llamado de atención, ¿sí? Y de repente aparece la hermana mayor y le dice: Luis, suelte eso. ¿Por qué aparecen tantas personas? Esas personas, ¿a quién podría tipificar? Al pastor, a un hermano de la iglesia que te llamó, a la esposa, al esposo que te dice: mi amor, mejor no hagamos eso, no está bien. Entonces Dios reprende, es como un llamado de atención verbal, ¿sí? Pero cuando no obedecemos, entonces aparece otro vocablo ahí en el verso 19, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 19, aparece otra palabra, dice: yo reprendo, y luego dice: y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y cuando Dios castiga, Él tiene multitud de maneras para castigar. O sea, Él no castiga a todos de la misma manera. Pero
No es que Dios está con un garrote esperando que usted haga algo malo para de una vez caerte encima, porque Él es un Dios amoroso y Él conoce muy bien nuestro estado de la carne. En Mateo capítulo 26, acompáñenme a Mateo 26 y veamos a Jesús, que Él reconoce muy bien cuál es nuestra condición. En Mateo capítulo 26, Cristo le pide a sus discípulos que oren con Él, pero en el versículo 41, Cristo les dice una palabra a ellos. Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿lo tienen? Velad y orad. La palabra velad es estar despierto por un determinado tiempo. Eso significa velad. Como estén despiertos y oren. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? O sea, Cristo reconoce que nuestra carne es débil. Por eso le dice a sus discípulos, imagínense la paciencia del maestro. Quédense aquí y velen conmigo. Y se apartó, y cuando volvió, ¿cómo los halló? Viendo el partido. Ay, oren. Se aparta otra vez y regresa. ¿Cómo los encontró? Cancelando el culto porque hay que hacer gimnasio, cancelando el culto porque tengo una fiesta, los encontró en otra cosa. Se va y regresa. ¿Y cómo los halló la tercera vez? Otra vez dormidos. Hermano, ahí es cuando nosotros como seres humanos debemos dar gracias a Dios que no somos dioses. Porque algunos de ustedes, incluyéndome a mí, yo creo que sacaríamos el dedo y empezaríamos a eliminar un montón. Pero Dios no es así. O sea, Él con tanto amor, y Dios les dice, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, Él dice, la carne es débil, pero también nos da a nosotros una herramienta para fortalecernos en el espíritu y no ser vencidos por la carne. ¿Cuál es esa herramienta? Son dos cosas, velar y ¿qué? Y orar. Ahí nos fortalecemos para no ser arrastrados en la debilidad de la carne. Porque ¿qué es lo que Dios quiere evitar? Porque si somos arrastrados por la carne y por la debilidad de la carne, ¿qué es lo que Dios quiere evitar? ¿Por qué Dios no quiere que pequemos? Porque Él quiere evitar algo. ¿Qué es lo que Él quiere evitar? ¿Qué? Eso, el castigo. Él no quiere castigarnos. Ahorita vamos a ver Joel 2:12. Él se duele demasiado. Él no quiere castigarnos. Entonces Dios nos quiere otorgar a nosotros siempre el evitar que seamos castigados. Hoy vamos a ver algunos castigos, y cuando Dios castiga es muy duro, hermanos, es demasiado duro. Entonces iniciemos con esa pregunta: ¿qué pasa cuando un justo peca? ¿Qué sucede? Ya soy justo, ya soy salvo. Tengo que mencionar, a mí he tratado de evitar en mis predicaciones el estar mencionando pastores o denominaciones o grupos. Estoy tratando de evitar en lo posible eso, porque Dios no me llamó a mí a estar juzgando ni criticando nada de eso. Pero hay momentos como hoy donde voy a tener que hacer menciones, como por ejemplo una secta en Costa Rica que se categoriza por tener 3 S, ¿sí? Esas 3 S tienen un significado: salvo, siempre, salvo. Entonces yo hice un estudio hace un par de años y he tratado de darle un seguimiento a esta secta desde su líder ahora, que está preso por violaciones y abusos sexuales, Joaquín Aarón García, mexicano. Y esta secta enseña que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso está bien, ¿verdad que sí, hermanos? Y enseña que ya nuestros pecados fueron redimidos todos, pasados, presentes y futuros. Por eso cuando yo empiezo a predicar el seminario y el evangelio a cualquier persona, alguien que tenga un medio conocimiento de una vez dice: eso no es salvo, siempre salvo. La diferencia está en que yo escuché una enseñanza de este hombre donde él dice que Dios no castiga ni en la tierra ni en el cielo nada de lo que usted haga malo.
Entonces él dice, ustedes no pueden juzgar a ningún hermano porque viva en adulterio, porque viva en fornicación, porque si Dios no lo juzga, ¿quién es el hombre para juzgar? Y él está viendo desde la perspectiva, no desde la perspectiva correcta de juzgar. Nadie puede juzgar si alguien se va al infierno o no se va al infierno. Eso no lo puede hacer nadie. Pero juzgar las cosas de la iglesia sí nos corresponde a los ancianos de la iglesia. Lo vamos a ver hoy. Me regala un poquito monitor, hermano. Si un hermano cae en un pecado, la iglesia debe juzgar a ese pecado, no para condenación eterna, sino para ver cómo vamos a tratar ese pecado en esa persona. Ellos dicen que no. Y luego añade algo más. Por eso, si usted tiene alguna debilidad, no importa que usted haga esa debilidad. Usted se imagina, hermanos. ¿Cuál es tu debilidad? Es que la debilidad mía es adulterar, es fornicar, es robar. No importa. Dios tiene compasión de ti. No, eso no está bien. Cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿qué pasa cuando un justo peca? Lo primero es que Dios nos ponga mucha atención. Dios nos sigue viendo con el mismo amor. El amor de Él no cambia porque tú peques contra Él. Pero ese amor lleva a Dios a corregirte en el camino. Y lo segundo que debemos entender es que Dios no desea castigarnos. Él no quiere castigarnos porque Él nos ama demasiado. Entonces Él no quiere castigarnos, Él no desea castigarnos. Pero si nosotros abusamos de esa misericordia, de esa gracia de Dios, Él conoce el corazón. Por eso aquí viene algo importante. Yo cometo adulterio, Pancho comete adulterio y a mí me cae el juicio de Dios inmediato. A Pancho no. A mí de una vez embaracé la mujer esa, tuve un bebé, mi esposa me abandonó, mis hijos ya no me respetan, perdí el ministerio. Y el otro, y yo lo hice una o dos veces y de una vez. El otro hizo eso 3 meses y a él no le pasó nada de lo que a mí me pasó. ¿Será que Dios hace acepción de personas para castigar? ¿O Dios tiene preferidos? ¿O tiene chineados? No. Porque ¿en dónde es que se genera entonces la manera en que Dios disciplina o castiga? En que Él conoce los corazones, nosotros no. Él conoce el corazón. Los dos pecaron con la misma intención, pero Él sabe que yo no me iba a arrepentir, aunque lloré, ay Dios, ¿por qué? Y pataleé y brinqué. Dios sabía, no tengo que pasarte por esto. Víctor Hugo, tengo que hacer que pases por esto, porque si no, no vas a aprender. En cambio, el corazón del otro, Dios sabe en su omnisciencia que él, ligero, reaccionó, ligero, dijo, uy no, ¿qué pasó? Aunque lo hizo mucho, lo que sea. Y entonces pareciera como que Dios tuvo más misericordia de él. No. Lo que pasa es que Dios conocía el corazón de él. Por eso nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, voy a hacer esto y después me arrepiento, porque no sabemos. El corazón es, ¿cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Entonces, ¿qué pasa cuando un justo peca? Número 1, no debemos olvidar que Él nos sigue amando igual, porque su amor no cambia. Jeremías 31, creo que en Jeremías 31:3, por ahí dice que el amor de Dios es eterno. Con amor eterno os he amado. No podemos comparar el amor de Dios con el amor terrenal. Si su esposa le roba a usted, luego comete adulterio contra usted, luego consigue otro hombre, queda embarazada y le hace creer que usted es el papá y luego se descubre que no, que ella tiene otro hombre. Entonces cuando usted descubre eso, yo pregunto, ¿en qué porcentaje el amor del hombre va a cambiar hacia esa mujer? Cambia, ya no es igual, porque el amor del hombre sí está condicionado. No debería de ser así, pero nosotros, la mayoría, amamos condicionalmente. Si dependiendo de lo que reciba, así yo voy a hacer. Dios nos está formando poco a poco para cambiar eso. Pero eso se ve hasta en el servicio. Es que yo sirvo, pero el pastor ni me tiene en cuenta, ni me ve. Ahorita estoy preparando un mensaje para los servidores, para los líderes de la iglesia. Y yo pensaba esto, hay hermanos que vienen a limpiar a la iglesia que yo ni sé quién son.
Ni sé yo porque soy un mal agradecido, no, porque no, hay una hermana que se encarga y ella pues llama y se pone en eso, pero yo pensaba dentro de mí hoy, ¿será que Dios conoce a esas hermanas que vienen a limpiar que el pastor no sabe quién son? ¿Sí o no? ¿Y quién las va a recompensar? Dios. Y esos hermanos nunca, hermano, yo vengo a limpiar, pastor, vea, yo soy el que dejo aquí, nunca eso ha pasado. Porque sirven con honestidad de corazón, con sinceridad de corazón y no buscando recompensa de hombres, sino esperando la recompensa de Dios. También un punto importante es que Dios nos va a nosotros a disciplinar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un justo peca? Es disciplinado y castigado por Dios. ¿De qué manera Él nos puede castigar? Vamos a pensar un poquito en David. David es un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Pero David se jaló algunos pecados tuvo él. En el segundo libro de Samuel y en el capítulo 24 y en el versículo 10, la Biblia dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo pregunto, según estas palabras, ¿David estaba arrepentido, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? O sea, ahí se ve que sí. Si David estaba arrepentido, ¿por qué Dios lo castigó tan severamente? Devolvámonos a lo que dije hace un par de minutos, porque Dios conoce el corazón. Dios sabía que David tenía que pasar por lo que pasó. Ahora déjeme ponerlo en contexto, porque quizás para algunos no sea algo tan claro el por qué Dios se molestó que David censara al pueblo. ¿Qué es un censo? Hay varias maneras de censar, ¿sí? Yo puedo censar para saber cuántas mujeres hay en Costa Rica. Yo puedo censar para saber cuántos niños hay en Costa Rica. Yo puedo censar para saber cuántos adultos mayores. Entonces un censo es que yo vaya de casa en casa y pregunte: mire, aquí hay adultos mayores, personas mayores de 65 años, sí, ¿cuántas? 3, su nombre, tantos. Segunda casa, tercer casa. Al finalizar el mes me doy cuenta que en Costa Rica hay tantos miles de adultos mayores. Eso es un censo. El problema es que el censo que David hizo tenía que ver con la guerra. Dios le dijo a David: tú vas a ir a la guerra, yo voy a estar contigo y vas a vencer. Y David estaba feliz. Gracias, Dios está con nosotros, vamos a la guerra. Pero se acuesta y le entra una tentación. ¿Cuál era esa tentación? ¿Y si son más los enemigos? ¿Y si nos sobrepasan en fuerza y armas? Entonces se despierta y se levanta y se le olvida que Dios dijo: yo estaré contigo y vas a vencer. Llama a Joab. Sí, Joab fue un hombre que yo admiré tanto, hermanos. Es que cuando usted lee y ve la biografía de Joab en la Biblia, era un hombre tan valiente, hermanos. Era un hombre tan fiel, pero se jaló cada torta que terminó, como lo vimos el domingo. ¿Cómo terminó? Se colgó de los cuernos del altar y llegó el general nuevo de Salomón y le dijo: sal, Joab. Y él dijo: aquí moriré. Y Benaías va entonces donde el rey Salomón y le dice: Salomón, rey, dice Joab que entre y lo mate ahí. Y Salomón dice: pues entra y mátalo ahí. Y ahí lo matan a él, a Joab, porque se jaló varias tortas. Una de ellas fue que mató a Absalón, cuando David dijo que no quería que mataran a Absalón. Y él fue y lo persiguió y lo mató a sangre fría, el hijo rebelde de David. Otra fue que derramó sangre inocente. David hizo paz con 2 reyes que eran buenos, y Joab, como no le caía bien, llegó a visitarlos a ellos y estando a solas sacó la espada y los mató a los 2. Y otra de ellas es que al final se fue con el otro hijo, Adonías, de David, para empezar a montar un reino nuevo. Y termina él muerto. Salomón tiene que matarlo. Joab le dice a David: David llama a Joab y le dice: quiero que censes al pueblo. Quiero saber cuántos hombres de guerra.
Quiero saber cuántos caballos de guerra y cuántas armas tenemos. Isaías 30, 1, 2, 3. Isaías 31, 1, 2, 3. En esos dos capítulos Dios dice: ay, empieza con ay, de dolor, de los que confían en caballos y no en mí. Ay de los que descienden a Egipto en busca de consejo y no de mi palabra. Ay de ellos, porque van a ser castigados. Entonces Joab trata y le dice a David: pero no censes al pueblo, Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Pero David está tan turbado que no, censa al pueblo. Entonces se fue y censaron al pueblo. Y le dieron le pasaron la revista. En el verso 9, 8, 7 y 6 de este capítulo aparece cuando le pasen, le dicen: mire, esto es lo que tenemos. Y David descansa, pero inmediatamente le da dolor en su corazón. Uy, pequé contra Dios, no confié en Él, no tuve la confianza cuando ya Él me había hablado a mí claramente, ya me había mostrado su voluntad. Entonces dice el verso 10, leamos ahí: después que David hubo censado al pueblo. ¿Cuándo? ¿Antes o después? ¿O en medio? Después. Como cuando cometemos un pecado, la mayoría de veces nos sentimos tan mal desde antes, ¿sí o no, hermanos? Estamos ahí tan ansiosos y no queremos hacerlo, y cuando estamos haciendo ese pecado nos sentimos tan mal, y cuando terminamos de hacer ese pecado, peor. Pero hay momentos en la vida donde nos pasa como a David, lo hacemos y es hasta después donde decimos: ay, ¿qué hice contra Dios? Después que David hubo censado al pueblo, como dice ahí, hermano, en amarillo, le pesó en su corazón, le dolió en su corazón, tuvo un gran peso por lo que él había hecho. Esa palabrita pesó es una palabra hebrea que es naká y tiene varios como sinónimos. Dice que es golpear, también dice que es abatido, afligido, derribado, derrotado, devastado, turbado. Hay más, solo que no quise ponerlos todos. Pero hermanos, a ver, a los que son justos, a los que ya entendieron el evangelio, ¿se siente usted así cuando peca, sí o no? No los escuché. ¿Usted disfruta cuando peca? No, que dicha que dijo no, porque si no, hermanos, hasta aquí se hubiera rasgado la cortina del templo y se rasga inmediatamente. ¿Verdad que nos pesa, hermanos? Hay un peso, ¿verdad que sí, hermanos? Después de recibir el evangelio, de entender la salvación y pecar contra Dios, quedamos abatidos, afligidos, tanto que perdemos fuerza para servir, perdemos fuerza para congregarnos, perdemos fuerza hasta para seguir guardándonos. Ya estoy derrotado, ya no puedo hacer nada, y eso lo aprovecha el diablo 1000 por 1000. De una vez viene el diablo: hipócrita, fariseo, ¿ya para qué? No eres capaz. Y estamos tan abatidos que queremos abrir la Biblia y no somos capaces. Estamos vencidos. Estamos tan vencidos que queremos orar y no somos capaces de orar. Ni siquiera nos sale Señor, Padre, y estamos abatidos completamente. Así se sintió David, abatido completamente por lo que había hecho. Leamos esa primera parte. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Otra vez, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová. Aquí viene la confesión. Él confiesa su pecado, reconoció y dice: yo he pecado, ¿cómo dice? Gravemente por haber hecho esto. He pecado gravemente. Hermanito, cada vez que pecamos no debemos cuidarnos de una tentación que está ahí latente, que tiene que ver con pensar que no fue tan grave lo que hice.
A veces mi sobrina me dice, es que usted es muy exagerado. Y yo le digo, yo prefiero ser exagerado. Prefiero exagerarlo todo y no ir a decir, no, no fue tan malo. Y después, hace poquito estaba escuchando una enseñanza del pastor José King, y él decía que los justos debemos de cuidarnos del ocio, del descanso, y debemos estar activos sirviendo a Dios, sirviendo, porque cuando entramos en ocio, ese descanso nos puede llevar a hacer cosas que no están bien. Entonces él dice, por eso muchas esposas de los misioneros caen en depresión y pecados, porque ellas están en la casa prácticamente muchas haciendo nada. Entonces al no hacer nada, pues hacen las cosas de la casa, pero nada espiritualmente. Entonces tienen mucho tiempo para ver novelas, para ver cosas que no edifican en su vida, y comienzan a debilitarse. Entonces él dice que los justos no deberían de descansar mucho, pero luego él dice, no, bueno, sí hay que descansar. Entonces él dice, yo de vez en cuando descanso un día así por mes o 2 por mes, y me quedo en la casa y quiero como ver Netflix y cosas así, pero cuando termina el día me siento mal, muy mal me siento. Entonces cualquier persona dice, pero eso es mucha religiosidad. Vea, yo prefiero sentirme así. Ya descansé, ya disfruté, pero yo prefiero, yo le decía eso a Hilary, porque después me puede quedar gustando y me puedo quedar amañado, y entonces un día se convierte en 2 días, 3 días, 4 días, y cuando me percato, para mí esto ya no es tan importante. Eso sí es importante, porque ten compasión de ti, porque hay que descansar, hay que hacer lo uno, lo otro. Eventualmente, antes lo hacía más. Por ahí como 1 domingo o 2 domingos al año yo me iba a la playa, y yo me sentía tan mal. Ahora entiendo por qué me sentía mal, y prefiero, hermanos, que me digan religioso, pandereta, que mi familia diga, pero hey, también hay que hacer todo lo que quiera. Yo prefiero sentirme mal. No es que no disfruto, pues yo voy, no es que yo amargo la fiesta ahí, ¿verdad? A todo el mundo, no. Pero al final del día yo digo, caramba, haberme perdido el estar con los hermanos, con los santos de Dios, haber compartido con ellos. Vea, seamos honestos, no pensemos en nadie, pero ¿cuántos en esta noche se quedaron viendo el partido? Y termina el partido y no se sienten mal, porque ellos creen que se lo merecen. Pues es 1 vez al año, 2 veces al año, ¿qué tiene de malo? Yo preferiría terminar de verme el partido y sentirme bien mal, para luchar en una próxima y no ir a cambiar algo tan importante como lo es esto, por quedarme viendo un partido. Entonces vea la gente lo que hace. Después escucho la repetición de la prédica, porque no lo hacemos al revés. ¿Por qué no decimos mejor, voy a la prédica y veo la repetición del partido? Ah, que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo escuchar la repetición de la prédica. Se perdió el estar aquí con los hermanos, el compartir, el adorar juntos, el alabar juntos al Señor. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. ¿Y cómo termina diciendo David? Porque yo he hecho muy neciamente. Imagínese que David haga esto y diga, bueno, y ya lo hice, ¿qué tiene nada de malo? Pero ahorita viene la consecuencia. Vamos a ver el versículo 11. Dígale al que está a su lado, veamos el versículo 11. Sí. Ahora el que está adelante, hágale así al que está, veamos el versículo 11. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? ¿Se enojó alguno porque lo despertó o algo así? No. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. ¿Quién habló? Jehová. 3 cosas te ofrezco. ¿Cuántas? Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Sabe de qué está hablando? ¿Sabe qué 3 cosas de qué estaba hablando? Castigo. 3 castigos te voy a ofrecer. Qué terrible. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, número 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Cuántos dicen no? Ah, ¿usted sí quiere? ¿Sí quiere que vengan 7 años de hambre a su tierra? No, ¿verdad que no? Número 2,
¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿Cuántos dicen no? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Por qué Dios tan duro, hermanos? Recuerda cómo inicié el culto hoy. Esto es una palabra de amor. Y aquí, hermano, lo que se ve reflejado es el amor de Dios. No es que Dios estaba airado contra. Si Dios estuviera airado, lo mata, lo extermina. Es que Dios amaba demasiado a David. Y Dios sabía que David tenía que darse cuenta que lo que hizo realmente era grave. Porque algunos ven pornografía y cuando terminan, ¡ay, qué mal! ¡Ay, qué mal, qué mal! Dios, ayúdame, auxilio, qué mal, qué mal. 3 horas después, otra vez viendo pornografía. Dios conoce cuando estamos siendo hipócritas. Dios conoce cuando estamos batallando, cuando estamos luchando. Amados, mire, aquí está reflejado el amor de Dios. David, yo te amo tanto, mi amor. Papi, te amo tanto que tengo que castigarte. Porque si no, tú no vas a aprender. Yo conozco tu corazón, David. Señor, yo te prometo que nunca más. Es que yo te conozco, David. Yo soy omnisciente. Yo no te voy a castigar porque yo soy malo. Yo no te voy a castigar porque quiero desquitarme del mal que tú me has hecho a mí. ¿Cuál mal? Dígame en qué perjudicaba eso a Dios. No, David, yo te voy a castigar porque para la próxima vas a saber que no debes volver a hacer esto nunca más. Entonces no podemos jugar nosotros con el pecado. Hoy quizás Dios claramente te está hablando. No quiero que sigas haciendo eso más. No quiero que sigas ese camino. Mire, te estás desviando del camino y no te has dado cuenta. Te estás dejando llevar por tus metas, por tus luchas. Te estás dejando llevar por las cosas que quieres meramente terrenales. Pero yo lo que quiero es otra cosa. Eso también, pero primero enfócate. 3 cosas. Piensa ahora, qué duro, ¿verdad, hermanos? Usted se imagina, o sea, pensemos nosotros que Dios nos está diciendo eso. ¿Qué quieres? ¿Que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Algunos nunca quizás han pasado hambre, otros sí. Pero imagínese 7 años de hambre. ¿Qué significa hambre? Que no hay que comer. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, obviamente perdiendo contra ellos. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Quién había enviado a Gad? Jehová. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Qué significa angustia? Dolor. Estaba abatido David. ¿Qué decisión más dura tenía que tomar? Pero no había vuelta atrás. ¿Para qué hemos de provocar a Dios? La salvación es un regalo. Él no te pide nada a cambio. Aquí está, ya eres salvo. Tu alma tiene entrada al reino de los cielos. Es más, les voy a decir algo así para que después, cuando lo estudiamos, ya usted vaya más mentalizado. Cuando tú te mueras, yo antes enseñé muy mal esta parte de la Biblia, porque yo enseñaba que iba a haber el juicio, el tribunal de Cristo, ¿recuerdan? Y yo les decía que iba a haber una pantalla, iban a salir todas las maldades que hicimos. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Yo me equivoqué ahí, porque vamos a ser juzgados, pero no por el pecado, sino que vamos a ser juzgados por lo bueno, y lo malo tiene que ver con el servicio a Dios. Tu intención en que serviste. ¿Cuánto serviste? Muchas coronas. No serviste nada, vergüenza para ti. Eso lo vamos a ver bien en la Biblia, bien así. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 16, 17 y 18: y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Qué significa nunca? Nunca. Ahí no vas a estar en el cielo y tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Nada, ya que después de que te mueres ya no hay pecado, no se vuelve a mencionar nunca más, ni el que hiciste cuando era justo. Pero aquí en la tierra sí. Aquí en la tierra Dios reprende el pecado
con disciplinas como estas. Entonces debemos cuidarnos en santidad, por amor a Dios, por temor a Dios y para evitar una disciplina de Dios. Yo le decía a unos hermanos un día de estos, si de algo estoy yo convencido, es que podemos estar fallando y pecando, pero si de algo estoy convencido es que Dios no nos está disciplinando en este momento. Porque vea cómo estamos de alentados, de bien, de todo va caminando, con brincos y saltos, situaciones, pero todo va caminando. No provoquemos que Dios tenga que disciplinarnos por estar haciendo algo que a Él no le agrada. Y esto no solamente, póngame mucha atención a este punto que voy a añadir, no solamente por un pecado moral, porque si usted nota lo que David hizo no tiene nada que ver con un pecado moral. No fue que adulteró, no fue que robó, no fue que mató, no, fue que le faltó fe en creer lo que Dios le había hablado. Es decir, yo puedo pecar contra Dios sin invadir o sin permitir algo inmoral en mi vida. Puedo pecar al salirme de su voluntad y estar caminando y enfocado en lo mío sin tomarlo en cuenta a Él. Y puedo estar pecando gravemente contra Dios con el solo hecho de salirme de su voluntad y comenzar a hacer cosas que en sí no son pecaminosas como en cuanto a lo moral, pero que sí son pecaminosas porque me estoy saliendo de su voluntad. No sé si me estoy explicando, pero es importante entenderlo. Es importante que mi vida como justa esté conectada con Dios y que yo tenga paz de que estoy haciendo conforme a su voluntad. David, en un descuido, así voy a censar el pueblo. Imagínese que el pecado fuera el solo hecho de censar. Entonces no podríamos hacer ningún censo en ningún momento, porque Dios se desagradaría. No, lo que le desagradó es que él no confiara en que Dios ya había hablado. Dios ya había traído una palabra para él. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y vamos a ver, qué terrible, hermanos. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuánto era el tiempo señalado? 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba. ¿Cuántos? 70,000 hombres. Cualquiera podría decir: bueno, pues no le pasó nada a él. No, hermanos. El dolor para un rey, ver caer a su pueblo y saber que era culpa de él, hermanos. Yo no sé si usted ha notado que Dios eventualmente, como disciplina o castigo, puede hacerlo trayendo como el mal hacia otras personas que nosotros amamos. Por usar una expresión, el mal. Usted se imagina a David, hermano, levantarse y ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 70,000 personas de las que él había censado murieron. Porque Dios es malo, porque Dios quería que David pagara lo que hizo. No, es que no era para que pagara lo que hizo. Dios necesitaba, porque David es un instrumento como todos los justos. David representa, es que no es por ser rey, David representa la vida de los justos. Dios no, a ver, es que necesitar no. Dios quiere usarnos a nosotros como sus instrumentos. Por eso es que Él hace estas cosas. Cayeron 70,000 hombres. Verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió de aquel mal. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jehová? Se arrepintió del mal
y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Ahí es donde podemos ver todavía mayormente el amor de Dios. Porque ya Dios había dicho, son 3 días. Y Dios dice, no, detén tu mano, no puedo con esto. Porque a Dios, por eso ahorita vamos a ver en Joel 2:12, Dios se duele del castigo. ¿De qué se duele Dios? Veamos un momentico esa palabra. Joel 2:12, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos significa volverse, y vuelva hacia Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y cómo dice? Termina, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Él no quiere castigarnos. Dios no se deleita en castigar a sus hijos. Es más, los padres que aman a sus hijos, estoy hablando de un padre serio, porque hay padres que no son serios, o sea, que le pegan a sus hijos por cualquier cosa y se enojan por cualquier cosa y cantaletean. Estoy hablando de un padre centrado, que no tiene necesidad de estar dándole madera a un hijo porque ya lo educó desde niño y ya sabe que cuando el padre vuelve a ver, yo siempre recuerdo a mi hermano mayor que ya falleció, que él tenía mucha autoridad. Mi hermano no tenía que andar ahí, no, simplemente él volvía a ver y él hablaba y ya se hacía. Entonces un padre así no quiere estar castigando, no disfruta. Hay padres que todo, Dios no es así, Dios no es así con nosotros. Y está el padre amenazón. Si todo es una amenaza, ya le dije, ya nunca hace nada, pero ya le hablé, usted me está buscando, me va a encontrar, nunca hace nada. Los padres amenazones regularmente son padres que malcrían a sus hijos, ¿sí? Entonces está el padre cantaletoso. Dios no es así. A toda hora, hermano, todo es, la pobre chiquita está viendo, ¿será que sí, será que no? Y está el padre abnegado. A todo dice no, pero siempre termina diciendo sí. Aquí no hay de eso, ¿verdad que no? Pa, tal cosa, no. Y después usted lo ve que sí. Pa, tal cosa, no. Y después lo ve que sí. Pa, y los chiquitos, los niños saben esas cosas. Sea vuestro hablar. ¿Cómo es nuestro hablar de los cristianos? Sí, sí, no, no. Eventualmente pues pasa, pero debemos cuidarnos de eso. Pero Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso, amoroso. Él nos está observando. Él se duele cuando nosotros hacemos algo y brincamos y Él se alegra. Ay, brincó, ve, salió de ahí, viene y luego ve, pero sigue allí metido, ahí sigue metido y nos ve como brincamos y vencemos y dice más que vencedores. Cuando habla de eso, habla del pecado y de las cosas de la vida. Y Dios está observándonos, hermano, tan feliz. Y Él está, pero sigue pegado en aquello. Sigue pegado en aquello. Entonces Dios manda al pastor, manda al predicador, manda a una persona, pero sigue pegado ahí. Entonces Dios dice, voy a tener que obrar. ¿Para qué? Para que salgamos de esa tranca de pornografía, tranca de los ojitos para desear a la mujer o al hombre del prójimo, tranca de los gritos en el hogar, tranca de la mujer que a mí que me importa lo que el esposo diga, tranca del esposo que no trata a su esposa como a vaso más frágil, tranca de gastar dinero más de que no podemos gastar, tranca de que queremos más dinero que ni siquiera necesitamos. Hay un montón de trancas de no diezmar, trancas de no ofrendar y un montón de trancas. Entonces Dios con paciencia, con amor, dígame la verdad, hermano, si Dios nos tratara a nosotros conforme a nuestras iniquidades, dígame si no era para que ya estuviéramos rostizados. Si por fin algo, una verdad dicen, por fin. Pero Él nos sigue tratando con amor. Él tiene tanto amor que preparó esto de hoy para hablar a tu vida.
Mijo, yo sé que muchos tienen que, o sea, deberían de estar discerniendo, estoy trancado en esto. Estoy trancado, trancada y Señor, necesito que me ayudes porque ahora yo oraba al inicio y yo decía que no es por fuerza. Yo no quiero que la iglesia se congregue por fuerza, ni que la iglesia ofrende por fuerza, ni que la iglesia sirva por fuerza. Nosotros somos más de 60 servidores en la iglesia y quizás unos 25 así, hermano, que están. Los otros no tan así, están muy flojos. Les cuesta congregarse, ni ofrendan, ni diezman, y están muy flojos. Pues yo no quiero que sea por fuerza. Yo anhelo que sea por convicción de la palabra y amor al Señor. Que se congreguen porque aprendieron la disciplina hacia el Señor. Que ofrenden porque aprendieron la disciplina hacia el Señor. Y que lo hagan, todo lo que hagan, lo hagan para el Señor y no por fuerza. Como dice, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, mire, esto así inició, pero ahora, después de esto, imagínese el sentimiento del corazón de David, completamente diferente. ¿Cómo inició todo esto? Con un hombre diciendo, he pecado contra Dios y fallé, pero ahora dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ¿qué dice? Yo pequé, auxilio, yo pequé. La palabra pecar o pequé es un vocablo hebreo que se traduce al español también como errar el blanco. ¿Qué significa? Más fuertecito, ¿qué significa? Errar el blanco. Eso significa pecar. Como cuando usted agarra una diana, se llama eso, creo, y usted tira los dardos. ¡Fa! Cada vez que pega en el centro, usted no está errando. Quiere decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¡Pa! Sirviendo. ¡Pa! Congregándome. ¡Pa! Orando. ¡Pa! Vi pornografía. Erré el blanco. Pegué en otro lado. ¡Pa! Censé el pueblo. Erré el blanco. Eso significa, tiene mucha lógica, ¿verdad que sí? Lo que significa esa palabra. Cuando yo la estudié la primera vez no me entraba. Qué raro, errar el blanco, no. Pero después ya pude captar bien. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué hizo David? Su angustia, pero note que ya Dios había cedido, porque la misericordia de Dios no tiene ni que esperar a que usted clame. Ya Dios había dicho al ángel, detente. ¿Y qué dijo Dios? Detente porque el pecado lo hizo David. David es el que merece, váyase donde David. No, es que Dios no es ese. O sea, Dios no quiere destruirte, Él no quiere hacerte daño. En cambio, ¿qué dijo David? Yo fui el que pequé, manda contra mí, contra mi casa. No, David, es que no se trata de eso. Se trata de lo que ya tú entendiste, que tú pecaste contra mí. Se trata de que tú dudaste contra mi palabra. Ahora entonces se levanta David y recibe la misericordia de Dios. ¿Sí? Recibe, David tiene buena vejez. Ya de ahí lo que sigue es muy poco, porque ya muestran a un David sentado por allá, acostado en una camita, viejito, pero lleno de días y bajo la bendición de Dios. ¿Aprendimos de David en esta ocasión, sí o no? Ok, vamos a abrir la Biblia en Jeremías, capítulo 38. ¿Lo tienen? Capítulo 38. Vamos a leer a partir del versículo 14.
¿Lo tienen? Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. ¿Qué es lo que quería el rey Sedequías? Tenía una pregunta. Esa pregunta tenía que ver con que él quería conocer la voluntad de Dios en algo. Verso 15. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Buena o mala noticia es eso? El rey Sedequías iba a ir a la guerra contra Nabucodonosor, pero él quería saber qué Dios pensaba, si debía ir o no debía ir. Entonces manda a llamar a Jeremías y le dice: Jeremías, yo quiero ir a la guerra, ¿qué debo hacer? Entonces Jeremías le dice: entrégate tú y toda tu casa para que vivas tú y esta ciudad pueda vivir. ¿Eso es buena o mala noticia? Es muy buena noticia porque ya Sedequías sabía la voluntad de Dios, pero es muy mala noticia porque no estaba alineada a lo que él quería. Y eso es un problema, hermanos. Cuando la voluntad de Dios no se alinea a mi voluntad, eso es un problema. Porque tú tienes que elegir en obedecer a Dios o en hacer lo que tú quieres en tu corazón. Y no siempre la voluntad de Dios se alinea a nuestra voluntad. Verso 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: ¿está conmigo ahí? Sí, hermanos. Sí, vamos a leerlo juntos, pues, el versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Leamos el verso 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Qué dura noticia, ¿verdad, hermanos? Pero finalmente, ¿qué decidió hacer entonces Sedequías? Leamos el capítulo 39, versículo 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio: Nergal, Sarecer, Sangarnebó, Sarsequín, el Rabsarais, Nergal, Sarserer, el Ramgag. Ahí hay nombres para sus hijos. Para usted que está pensando, pues aproveche y sáquese una buena lista. Usted se imagina, hermano, Nergal, Sarecer, venga a acostarse ya. Sangarnebo. No, hermanos, qué nombre más extraño, ¿sabes? Y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pregunto, ¿hizo Sedequías lo que Dios le había dicho o lo contrario? Se escapó. Él tenía que entregarse. Sigamos leyendo para que vea esto, qué cruel lo que pasa. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Riblá en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. ¿Qué fue lo primero que sufrió? Usted se imagina, hermanos, ellos hubieran podido vivir si él hubiera tomado otra decisión. Dejan a Sedequías porque le sacan los ojos, pero antes de sacarle los ojos, matan a sus hijos frente a él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Entonces Dios es malo. Ahora resulta que Dios es cruel y malo. Ahora resulta que Dios es sangriento. No, Dios le dijo lo que tenía que hacer para evitar esto. Él tomó su decisión. De algunos hermanos les pasan cosas en la vida y ahora Dios es el que tiene la culpa. Cuando Dios está advirtiéndonos siempre a nosotros, Él nos está guiando siempre a nosotros. Verso 7. Leamos juntos. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. ¿Por qué le pasó esto, hermanos? Por desobediente. Dios en su infinita misericordia y Dios en su infinito amor siempre nos va a hablar para que nosotros podamos apartarnos del pecado. A Sedequías se lo advirtió desde antes, pero él no quiso obedecer. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15 versículo 3, lo leemos juntos, hermanos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. ¿Qué es lo que Él está mirando? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, Dios está observando todo lo que nosotros hacemos. Proverbios 3:11, leamos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. ¿A quién castiga Él? A los que ama. Dios está siempre listo para castigar a los que ama, pero no es que Dios, repito, anda con un garrote ahí esperando a que nosotros hagamos algún mal para castigarnos, porque el amor de Dios es grande, pero no lo provoquemos, como vamos a ver el próximo domingo con la vida de Salomón. No debemos provocar a Dios, porque si lo provocamos debemos atenernos a sus consecuencias. Póngase sobre sus pies, hermano, por favor. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te doy gracias por habernos permitido recibir la palabra de amor, por habernos permitido recibir la exhortación de amor. Gracias, Señor, porque hoy, como Sedequías, estamos recibiendo una advertencia tuya para que no sigamos el camino quizás por donde vamos. Señor, fortalece a su iglesia para crecer en las disciplinas espirituales. Fortalece a tu iglesia para orar. Fortalece a tu iglesia para pasar tiempo en la palabra, para congregarse, para ofrendar. Y también, Señor, fortalece a su iglesia en la comunión entre los unos y los otros. Padre, a ti te agrada que nos amemos los unos a los otros. A ti te agrada que nos cuidemos los unos a los otros. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Yo te doy muchas gracias, porque hoy muchos en esta noche podemos decir que tu misericordia ha sido grande, perpetua, maravillosa a favor nuestro como tus hijos. Gracias, Señor, porque hemos hecho tantos proyectos, nos hemos propuesto tantas metas y tantos retos, y tú, aunque muchos de ellos ni siquiera los consultamos, ni siquiera los pusimos en tus manos, pero tu misericordia y tu bondad ha sido tan grande hasta aquí, que muchos de ellos han sido fructíferos porque tu mano ha estado allí, Señor. Pero no es la manera en que nosotros debemos
caminar en esta tierra, sino siempre poniendo todo en tus manos. Por eso en esta noche oramos, Señor, para pedirte que nos ayudes a discernir en qué área nosotros podemos estar fallando delante de ti. No queremos ser castigados por ti. No queremos llegar hasta ese punto, Señor, sino que queremos discernir tu voluntad y tu palabra. Señor, si alguno de nosotros está caminando por sendas que no son agradables delante de ti, danos el discernimiento y la sabiduría para apartarnos. Por favor, no nos dejes amar más las cosas de este mundo que estar delante de ti. No nos dejes amar más las cosas de esta tierra, más por encima que nuestra vida devocional delante de ti. Permite que mis hermanos, permite que mis hermanas, justos renacidos, podamos encontrar tu voluntad y hacerla. Padre, yo quiero orar por lo que mis hermanos están confesando delante de ti. Aquellos que desde su corazón dicen: Señor, he estado pecando contra ti. Señor, he estado caminando en desobediencia delante de ti, en esto, en aquello, en lo otro, y he sido débil. He sido muy débil porque he tratado en mis fuerzas salir de allí y no lo he logrado. Por eso en esta noche invocamos el nombre del Señor para recibir la fortaleza que necesitamos y para poder aprender a velar y orar, para nosotros fortalecernos en el Espíritu y no ser arrastrado por los deseos de la carne. Señor, los hermanos justos renacidos que estamos empezando y que todavía estamos con muchas disciplinas al pecado, con mucha cotidianidad al pecado, ayúdanos para ir saliendo cada día más y más de las conductas que no son gratas delante de ti. Padre, gracias porque David hoy nos ha enseñado tu palabra, cómo, Señor, tu amor se mostró en la vida de David y su familia, cómo tu amor y tu misericordia y tu bondad se mostró en la vida del rey Sedequías. Pero cada uno fue libre de tomar su propia decisión, como en esta noche cada uno de nosotros es libre de tomar la decisión que tomemos y tú la respetas. Pero entonces tú nos enseñas tu voluntad con algunos aguijonazos para que aprendamos a caminar en obediencia delante de ti. Señor amado, te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados recibido a través de la ofrenda que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de nuestros pecados ya como justos renacidos y tú nos libras del castigo. Gracias, Señor, por permitir que también nosotros todos los días podamos experimentar tu perdón para no ser disciplinados ni castigados por ti. Hoy yo quiero invitar a tu iglesia para tener un borrón y cuenta nueva. Si tú no has levantado tu mano de amor para disciplinarnos y castigarnos, quiere decir, Señor, que aún podemos entonces, como Sedequías, tomar una buena decisión y tratar con nuestras fuerzas y agarrados de tu mano, comenzar a vencer todas esas cosas que nos impiden congregarnos, que nos impiden orar, que nos impiden servir, que nos impiden dedicarte más tiempo a ti y que nos está arrastrando, Señor, para que lentamente, a pasito lento, ya nosotros ni siquiera sintamos el deseo de servirte, de entregarte con pasión todo lo que tú nos pides a nosotros, Señor. Padre, queremos también terminar con este canto, elevando este canto delante de ti, Señor, con nuestra alma y con nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Permítenos adorarte, Señor, a través de este canto y permítenos también, Señor, darte gracias a través de este canto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a Jesucristo, hermanos, y vamos a terminar con este canto delante.